Bereshit bara Elohim et Asamayim be'et Aretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No haga mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que en 6 días hizo el cielo, que Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, y cesó de todas sus obras. Por eso Adonai tu Elohim bendijo. Por eso tu Elohim bendijo el día de Adonai y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias porque clamamos a ti, Señor, por justicia, clamamos por la vida, clamamos a ti, Señor, por misericordia, por el hombre que tú creaste, por el pueblo, Señor, donde nos permitiste nacer, Padre Santo, un pueblo que está en tiniebla y en sombra de muerte. Clamamos a ti, Señor, para que tu manto de misericordia se extienda sobre todas las naciones y en manera especial en las naciones donde se están mirando estas publicaciones, Señor, en Cuba, en México, en la India y en el resto de las naciones, porque sé que tú no haces acepción de personas, que como mismo trata a un hombre, Señor, así trata a una familia, así también trata a un pueblo o a una nación. Escoges familias como de David, Padre Santo, que una familia humilde, y la escoges para revelar tu nombre, como escogiste a este hombre ciego, Señor, para que tus obras se pusieran de manifiesto en él, como también me escogiste a mí, Señor, y me diste el testimonio de la vida, para que diera testimonio de aquel que tú enviaste, Padre, para que diera testimonio del Evangelio eterno. Gracias porque esta es tu obra, Señor. Yo no tengo palabras, yo no soy nada, Padre, pero vengo a ti precisamente porque es de ti que necesitamos, es de ti que dependemos, Señor. Nuestra salvación se debe
al que está sentado en el trono y al Cordero. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Amasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alej y Taf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Amasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, y de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Emet. Para la gloria, para la honra, alabanza del que está sentado en el trono y del Cordero, el capítulo número 75 del Testimonio del Espíritu. Damos gracias porque, como dice, Él es un manantial de vida abundante, porque la vida está en la palabra de Elohim es espíritu y vida, de manera que cuando leemos, compartimos la palabra de Elohim, estamos también compartiendo el pan, estamos compartiendo la vida, estamos compartiendo, estamos recibiendo la vida y el espíritu que está en la palabra y que dio nacimiento a aquel que es la palabra de Elohim, que existe desde el principio. Damos gracias. Vamos a leer en el capítulo 9. Este es el capítulo número 75 y vamos a leer en el capítulo número 9 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Vamos a leer en una Biblia revisada. Hay alguna diferencia con el resto de las Biblias y la Biblia Reina Valera, pero bueno, vamos a leer en esta Biblia revisada y dice: y pasando vio Josué a un hombre ciego de nacimiento, y preguntaron a él sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Josué: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Elohim en él. Debemos trabajar nosotros las obras de quien me envió mientras es de día. Viene la noche cuando no puede trabajar nadie. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva,
y untó con el lodo los ojos de él, y dijo a él: ve, lávate en el estanque de Siloá, que se interpreta enviado. Fue entonces y se lavó y vino viendo. Los vecinos entonces y los que lo veían antes que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Decían algunos que este es, decían otro no, sino que es semejante a él. Él decía: que soy yo soy. Decían entonces a él: ¿cómo entonces se abrieron tus ojos? Respondió aquel: el hombre llamado Josué hizo lodo y untó mis ojos, y me dijo: ve al Siloá y lávate. Habiendo ido entonces y lavando me vi. Y dijeron a él: ¿dónde está aquel? Dice: no sé. Llevan a él al que antes era ciego a los fariseos. Era Shabbat el día que hizo Josué el lodo y abrió sus ojos. Preguntaban a él de nuevo también los fariseos: ¿cómo vio? Él dijo a ellos: puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Decían entonces algunos de los fariseos: ¿no es este hombre de Elohim porque no guarda el Shabbat? Decían otros: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Dicen entonces al ciego de nuevo: ¿qué dices tú acerca de él? Porque abrió tus ojos. Él dijo: que es profeta. No creyeron entonces los judíos acerca de él, que era ciego y vio, hasta que llamaron a los padres del que había visto. Y preguntaron a ellos diciendo: ¿es este su hijo del que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo entonces ve ahora? Respondieron entonces sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora no sabemos, o quien abrió sus ojos no sabemos nosotros. Pregúntenle a él, tiene edad, hablará él acerca de sí mismo. Dijeron esto sus padres porque temían a los judíos, pues ya habían acordado los judíos que si declaraba a alguien a él como Masías, fueran expulsados de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron entonces al hombre por segunda vez, el que era ciego, y dijeron a él: da gloria a Elohim, sabemos que este hombre es pecador. Respondió entonces aquel: si es pecador no sé, sé una cosa, que siendo ciego ahora veo. Dijeron entonces a él: ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Respondió a ellos: les dije ya y no escucharon. ¿Qué quieren oír de nuevo? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse discípulos de él? Y los injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de aquel, pero somos nosotros discípulos de Moshe. Sabemos nosotros que habló Elohim a Moshe, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y dijo a ellos: en esto pues está lo asombroso, que no saben ustedes de dónde es, y abrió mis ojos. Sabemos que no oye Elohim a pecadores, pero si alguien teme de Elohim y hace su voluntad, a éste oye. Desde hace eras no se oyó que abriera a alguien los ojos de ciego nacido. Si no fuera de Elohim no podría hacer nada. Respondieron y dijeron a él: en pecado naciste tú entero y enseñas tú a nosotros. Y lo echaron fuera. Oyó Josué que lo echaron fuera, y encontrándolo dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió aquel y dijo: ¿quién es Adón para que crea en él? Dijo a él Josué: lo has visto a él, y el que habla contigo es aquel. Él dijo: creo, Adón, y se postró ante él. Y dijo Josué: para juicio vine yo a este mundo, para que vean los que no ven y sean ciegos los que ven. Oyeron algunos de los fariseos esto, los que estaban con él, y dijeron a él: ¿acaso somos ciegos también nosotros?
dijo a ellos Josué: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora dicen que ven, permanece el pecado en ustedes. Damos gracias a Elohim por todas las versiones de las, vamos a decir, Biblias. Él lo ha permitido, como ha permitido que la verdad, como está la verdad, como está Elohim, el Creador, como está la verdad que es su Hijo, así también está el serpiente, está la mentira, está la falsedad, está lo falso y lo verdadero, de manera que Elohim lo ha permitido precisamente porque nos ha dado libre albedrío y la capacidad de escoger entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo verdadero. Es como decir el ejercicio de la piedad, que al leer y tener entendimiento ejercitamos nuestro espíritu para visualizar entre la verdad y la mentira, para visualizar a aquel que Elohim envió, para visualizar el testimonio del Espíritu, para visualizar la voluntad de Elohim en nuestras vidas. De manera que cuando venimos sin prejuicio, sin proponernos en nuestros corazones y en nuestra mente, porque la obra es de Elohim, la obra no es de hombre, y ningún hombre está capacitado para la obra de Elohim, pues como el mismo Hijo dijo que la palabra que él hablaba no eran suyas, así tampoco las obras eran las del Padre. De manera, hermano, que nosotros solo somos instrumento en las manos de nuestro Elohim, para que su nombre sea glorificado en todo. No buscamos nuestra gloria, no buscamos, como decir, la gloria de los hombres, sino que el nombre de nuestro Elohim sea glorificado. Así que, hermanos, como mismo nuestro Mesías, así somos nosotros, para dar testimonio de aquel que nos envió. De manera, hermanos, que dedicamos nuestro tiempo, el tiempo que Él nos da, porque el tiempo es de Él. Él es el que nos dio 7,000 años. Y dentro de esos 7,000 años, cada uno tiene su segmento, cada uno tiene su tiempo de obra para manifestar la gloria de aquel que nos envió. De manera que entre tanto que estamos en el mundo, también somos luz del mundo. Así que, hermano, aunque no soy escritor, aunque no soy profeta, no soy pastor, no soy teólogo, no soy apóstol, no reclamo para mí ningún tipo de ayuda económica, dependo totalmente del amor, de la misericordia y de la provisión de nuestro Elohim. Como dijo, si Él no escatimó en darnos la vida de su propio Hijo, como decir, el verdadero pan de la vida, el verdadero pan de vida, mucho menos escatimará en sustentarnos cada día. Así que no buscamos el premio, no buscamos la recompensa material, buscamos a Elohim por la vida, porque Él se manifestó a nosotros como vida eterna, con palabras de vida eterna, con un testimonio de vida eterna. Así que, hermano, para la gloria de su nombre, este es el capítulo número 75 y lo vamos a analizar. Porque le decía que había cierta diferencia en
la Reina Valera con relación al resto de las versiones. Por ejemplo, cuando él le pregunta ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En la Reina Valera ponen hijo de Dios, hijo de Elohim. Pero realmente es hijo del hombre o hijo del Adán. Hijo del Adán. Es la verdadera, es decir, es la palabra que está en el original. Así que, hermano, este es el capítulo 9, donde un hombre ciego de nacimiento, lo cual representa la condición del hombre nacido de mujer, que nace ciego de nacimiento hasta el día que al Elohim eterno le place por su amor y misericordia pasar por nuestras vidas y abrir nuestros ojos para que podamos ver a aquel que Él envió. Como he dicho anteriormente, encontrándome en una escuela dominical, después que leyeron el Salmo número 1, una voz profunda habló a mi espíritu diciendo: recibe el testimonio del Espíritu. Sabía que Dios estaba tratando conmigo. Eso fue en el 2015. Salí de la iglesia y vine para mi casa y oré y dije que desnudo había salido del vientre de mi madre, que en la escuela me habían enseñado que el hombre era resultado de la evolución del mono. Había participado en misas y en, como decir, obras espirituales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y donde el nombre de Jesucristo se mencionaba. Me hicieron trabajos espirituales en el nombre de Jesucristo y luego conocí al Jesucristo de la iglesia. De manera, hermano, que a Elohim le plació un día abrir mis ojos y mostrarme que el evangelio verdadero, el único evangelio que existe, es el evangelio eterno, conforme dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y que está siendo enseñado por los ángeles al hombre. Estamos siendo guiados por el Espíritu para recibir el testimonio del Espíritu, como dice: este es el Mesías que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él concuerdan. De manera, hermano, que el Mesías que vino mediante agua y sangre está revelado en el Evangelio conocido como el Evangelio de Juan, y Juan fue vindicado por Elohim mismo como el único que dijo la verdad acerca del testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Es por ello que creemos a Elohim antes que a los hombres. No me considero nadie especial. Soy un hombre que vivo de la misericordia de Elohim día a día. Este hombre, al igual que muchos hombres que se le están abriendo los ojos para que puedan visualizar a aquel que Elohim envió, quien verdaderamente es su Hijo, como dice
que Él lo envió para que se lavaran en el estanque Siloé, que significa enviado. Enviado significa apóstol. He dicho que no somos apóstol, pero sí podemos ser enviados desde la perspectiva en el apostolado del Espíritu a dar testimonio, como lo fue Johanan, como lo fue el profeta Juan, como lo fue el apóstol, como lo fueron sus discípulos. Y él dijo que también nosotros íbamos a dar testimonio. De manera, hermano, que lo que hacemos es dar testimonio, el testimonio que hemos recibido. No hacemos doctrina. Así que sé que muchos, cuando le digo que este es el evangelio aprobado, vindicado por Elohim, no aparece en el libro de Revelaciones que Elohim haya vindicado ni el evangelio. Existe un solo evangelio, es eterno, y no existe que ni Marcos, ni Lucas, ni Mateos, ni ningún otro haya sido vindicado por haber dicho la verdad de todo lo que vio y de todo lo que oyó acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Solamente el apóstol Juan, el cual fue escogido y al cual se le dijo: escribe en un libro todo lo que ves. Hacemos esto y decimos esto precisamente como vindicación, no personal, sino como vindicación de nuestra fe y del testimonio que hemos recibido. El Mesías, que vino mediante agua y sangre, no fue crucificado como él le explicó a Nicodemo, y como Moisés levantó al Najás, al serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera, hermano, que la morfología de una serpiente no permite que sea crucificada, de manera que él no fue crucificado. La muerte en la cruz ciertamente era el instrumento de condena, de juicio, de muerte que usaban los romanos para los delincuentes, pero él no estaba muriendo como un delincuente, sino que él mismo de sí mismo estaba ofreciendo su vida por la vida del mundo, de manera que se cumplía la palabra que él había dicho acerca de cómo él debía de morir. También en este evangelio se cumple de que no se iba a conocer. Ellos decían, llegaron un momento de decir: conocemos a su madre y a su padre, como ahora dice que ha descendido del cielo. Sin embargo, ya aquí ellos dicen, los judíos dicen, que de este no saben ni de dónde ha venido. Y el ciego responde: esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde él ha venido ni de dónde es. Sin embargo, le abrió los ojos, y que desde el principio no se había oído a nadie que le hubiese abierto los ojos a alguien, y que Elohim no oye a los pecadores, de manera que si alguno es temeroso de Elohim y guarda sus mandamientos, a ese Elohim oye. De manera que lo estaba vindicando como un profeta verdadero. Sin embargo, el Mesías no, no hacía énfasis en que él era el hijo de Elohim, sino en que él era el hijo del Adán, el hijo del Adán. En estos días, cuando estábamos hablando acerca de que él se hizo hombre en Adamá, le decía que él no podía haber nacido de una mujer, por cuanto también Adán estaba esperando la salvación de Elohim. A Adán se le dieron las primeras promesas
de redención, de manera que si él hubiera nacido de una mujer, Adán quedaba fuera de la redención. Pero esta redención, para que pudiera ser efectiva, debía alcanzar al primer hombre, al Adán, precisamente para que fuera una redención completa y eterna. Elohim no hace acepción de persona, de manera que aquella pareja que representaba a la raza humana, aunque no fueron los únicos que fueron creados, sin embargo, hubo una distinción en ello, hubo una separación en ellos, porque Elohim lo había escogido entre todos aquellos que él creó. Elohim lo escogió, como hoy todavía sigue escogiendo, como escogió precisamente a este hombre, y le dijo que él se lavara porque estaba siendo enviado a dar testimonio. Había sido un hombre escogido para que las obras de Elohim se manifiesten en él, y este hombre estaba siendo enviado a dar testimonio, y ese testimonio quedó plasmado en el Evangelio eterno. Como dice aquí, como el mismo hombre dice, respondió el hombre llamado Josué, hizo lodo y untó mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y que especifican que esto se interpreta como que fue enviado, y dice que al ser enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. De manera, hermano, que hemos dicho que el Mesías, antes de darse en sacrificio por nuestros pecados, tomó un lebrillo, y dice que echando agua lavó los pies de sus discípulos. Y vamos a leerlo. Eso está en el capítulo 13. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Josué que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el Nahas, el serpiente, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Josué que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Elohim, y a Elohim iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Josué y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavará los pies jamás. Y Josué le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Adonai, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Josué le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, hermano, este es el mandamiento. Esto fue lo que hizo el hombre al ser enviado. Él lavó sus pies y regresó viendo. De manera que si usted siente el llamado de Elohim,
si usted ha visualizado al Hijo de Elohim, si usted ha visto al Mesías, si usted ha reconocido el Evangelio eterno y al Mesías, al testimonio de la palabra de Elohim y al testimonio del Mesías que vino mediante agua y sangre, pues todos estamos llamados a guardar este mandamiento. Como dice, hemos sido santificados por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. De manera que al bañarnos debemos lavar nuestros pies y siempre que Elohim nos los permita, lavárselos a otro. Pero es, como decir, es un deber de cada hijo de Elohim que hemos recibido el testimonio del Espíritu. Una vez que nos hemos bañado, lavar nuestros pies y pedir perdón por las culpas de nuestros pecados y también lavárselos a otro y pedir perdón por las culpas de sus pecados. Es importante entender la palabra de Elohim cuando dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. De manera, hermano, no sé, cuando las personas se bautizan, no sé con quién tendrán parte, porque precisamente él aquí es tajante y claro al decir: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. No hay testimonio de que las mujeres se laven los pies, porque los sacerdotes, antes de entrar al lugar sagrado en el templo, ellos tenían un lugar donde estaba allí el lavacro, y allí ellos lavaban sus manos y sus pies, por supuesto, al estarse lavando los pies antes de entrar a la presencia de Elohim, antes de entrar al lugar sagrado, pues ellos lavaban allí sus pies en el lavacro. Así que, hermano, es un mandamiento que nos separa del resto del mundo, de las prácticas que realizan las religiones del mundo, que tienen diferentes ritos de purificación. Sin embargo, este es al cual debemos obedecer para tener parte con el Mesías. Este es el mandamiento que debemos de guardar, y esto fue lo que hizo aquel hombre. Así que, hermanos, hemos dicho esto precisamente para refrescar nuestra mente. Lo hemos dicho en otro momento. Pero valga la redundancia, y no es redundancia, sino la importancia que tiene la palabra de Elohim en nuestra vida y la obediencia que le debemos. Así que este hombre obedientemente dice que fue entonces y se lavó y vino viendo. Así que, hermano, cada acto que hacemos en obediencia es para ver, es para que nuestros ojos sean abiertos, es para visualizar al Mesías, es para visualizar la voluntad de Elohim. Es por ello que debemos ser obedientes a la palabra de Elohim dada por nuestro Mesías. En Apocalipsis, para un poco puntualizar esto que estamos diciendo, capítulo 1 dice: la revelación de Yehoshua HaMashiach que Elohim le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Johanan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua Hamashiach y de todas las cosas que ha visto. Esto es en una Reina Valera. Pero por ejemplo, Dios habla hoy, dice, esta es la revelación que Elohim hizo a Yeshua Hamashiach para que él mostrara a su siervo lo que pronto ha de suceder. Yeshua Hamashiach lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Yeshua Hamashiach. Dichosos los que leen, el que lee, y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya está cerca el tiempo. Así que, hermano, aunque con diferencias de palabra, pero lo que sí es que es la Elohim mismo ha vindicado el único evangelio que ha vindicado el escrito por su siervo Johanan, por el apóstol, el cual, como testigo verdadero, nunca puso su nombre como el autor de este evangelio, porque él sabía que no estaba dando un testimonio propio, sino que era el mensaje él había sido testigo del mensaje de la palabra, es decir, de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Es importante tener estas cosas bien puntuales, porque nos definen nuestra fe, nos definen ante el mundo, ante el testimonio que estamos dando, nos definen de quiénes somos y qué hacemos. Volvemos es importante ustedes pueden ver cómo una de las cosas que los judíos hacían hincapié era que él hacía estas señales, algunas de ellas en el día de reposo, de manera que, como él decía, que si ellos circuncidaban al hombre en el día de reposo para, como dice, guardar la ley de Moisés, pues si él, que había sanado a un hombre entero en el día de reposo, pues le decía que no juzgaran por las apariencias, sino con justicia y con verdad. De manera, hermano, que dar vida, dar testimonio de la vida y dar vida, no quebranta ningún mandamiento de Elohim, todo lo contrario. Por eso él decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Porque el sanar a un hombre enfermo, el dar vida, no quebranta ningún mandamiento. Así que este hombre vindica a aquel que le abrió sus ojos como un profeta. Ellos no creyeron entonces los judíos acerca de él, que era ciego y vio, hasta que llamaron a los padres. Los padres, miren hermano, ya le he dicho, vienen tiempos de pruebas donde la prueba de fe, hermano, a la hora de testificar acerca de la verdad,
debemos testificar debemos de ser testigo verdadero, como lo fueron Cedrac, Mesac y Abednego, de que habiendo conocido al Elohim eterno, no se postraron ni adoraron la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado al oír el sonido de las trompetas y del shofar y los diferentes instrumentos musicales, para que las personas se postraran ante la imagen que el rey había levantado. De manera, hermano, que debemos estar preparados para dar testimonio. Debemos estar preparados sabiendo que no somos nosotros ni son nuestras fuerzas, y que aquel que nos llamó tiene el poder y la capacidad no solo de librarnos, pero si aún no nos librara, pues debemos como quiera dar testimonio de la verdad y ser de la verdad, hermano. Como dice, no debemos temer al hombre lo que nos pueda hacer el hombre. Estos padres, temiendo precisamente dar un testimonio que lo pusiera en una condición difícil con los judíos, con los jefes de las sinagogas a las cuales pertenecían, pues se limitaron solamente a decir que este era su hijo y que ciertamente había nacido ciego, pero acerca de quién le abrió sus ojos, pues ellos le decían, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos, o quién abrió sus ojos no sabemos nosotros. Pregúntenle a él, tiene edad, hablará acerca de sí mismo. De manera que dijeron esto sus padres porque tenían miedo a los judíos, pues ya habían acordado los judíos que si declaraba a alguien a él como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es importante, por eso él nos hace verdaderamente libre, para que el compromiso con los hombres no nos sea tropiezo a la hora de testificar. Cuando usted es miembro de una institución, cuando usted es miembro de una iglesia, de una denominación religiosa, usted acepta sus reglamentos, usted acepta y usted pacta, como decir, para poder ser miembro, las reglas, las condiciones, los reglamentos que esos lugares establecen. De manera que usted, por ese reglamento y por ese pacto que usted hace, usted está comprometido a hablar conforme y a testificar conforme a la doctrina, conforme a lo que allí pues se practica. Así que, hermano, para evitarnos tropiezos, y no tememos, porque aunque yo recibí el testimonio, la palabra de que recibe el testimonio del Espíritu dentro de una iglesia, hasta el día de hoy, hermano, no digo que no tenga relaciones con el que desee tenerla, pero tampoco visito una iglesia. Si alguien me pide que visite una iglesia o dé testimonio, le digo, sepa que voy a decir lo que
voy a dar el testimonio que voy a dar. No soy miembro, no tengo compromiso con ustedes acerca de nada, sino el testimonio que he recibido, eso doy. Si basado en esas condiciones aceptan, yo acepto, pero si no, sencillamente no doy testimonio. Solamente doy testimonio cuando no hago proselitismo religioso, solamente cuando se dan circunstancias o siento en mi corazón la necesidad de visitar a alguien. Pero no hacemos proselitismo religioso porque precisamente pensando en el huerto de Edén, estaba el árbol de la vida, estaba el Mesías y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el Najás, el serpiente. De manera que el que representa la vida solo miraba y callaba, porque la vida no necesita anuncio, la vida no necesita defensa. La mentira sí necesita defensa. La mentira necesita y la falsedad necesita, como decir, ponerse ropajes, adornos, pero la vida no necesita anunciarse. Aquel que es la vida estaba en el huerto del Edén, pero no había una apariencia ni nada que fuera atractivo. Sin embargo, no solo las palabras del Najás fueron atractivas, tentadoras a la mente y al corazón de Eva y también a la mente y al corazón de Adán. Sin embargo, allí estaba el árbol de la vida y allí estaba el que es la vida, el que le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él coman morirán. De manera, hermano, que la vida no necesita proselitismo religioso, porque la vida misma se expresa a diario en las obras de Elohim, en la creación y en las obras de Elohim a favor de todas sus criaturas. No es necesario, hay que darle valor a lo que valor tiene. Y la vida, no existe nada en este universo, la creación de Elohim misma. Sin la vida sería una creación muerta, una creación, como decir, como las piedras. Pero la creación de Elohim vive, la creación de Elohim respira, la creación de Elohim se mueve y tiene acciones de vida. Es por ello, hermanos, que eso es lo que nos convence, eso es lo que nos hace permanecer fiel, eso es lo que nos hace cada día, que cada día cuente, eso es lo que hace que cada día tome un sentido diferente. Las personas buscan darle un sentido a su vida en medio de las tinieblas y las sombras de muerte que viven. Tratan de darle alegría por medio de la música, tratan de ocuparse
en cosas que para nada aprovechan, pero buscan darle un sentido a la vida. Sin embargo, la vida está ahí. La vida está delante de todo aquel que desee recibirla. Es triste y ciertamente la mente humana traiciona al hombre, como personas en su propia mente no encuentran otro minuto para ellos, no encuentran otra hora para ellos, otro día para ellos, y algunos deciden quitarse ellos mismos la vida y otros sea por dinero, sea por sentimientos, como decir, malignos, son instrumentos de Satanás, como lo fue Caín, que mató a su hermano. Pero la vida es lo más preciado, hermano, es el don preciado del Espíritu. Como dice, adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Adorar es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Adorar es reconocer la vida, reconocer que lo más grande que Elohim nos ha dado es la vida, hermano. Por eso este testimonio está entre muchos. Está este testimonio, porque este testimonio es el que testifica de la vida, de la verdad. Es incomprensible cómo estas personas, habiendo visto y recibiendo el testimonio de que un hombre nacido ciego de nacimiento había recibido la vista, sin embargo dicen, llamaron al hombre por segunda vez al que era ciego y dijeron a él, da gloria a Elohim, sabemos nosotros que este hombre es pecador. Respondió entonces aquel, si es pecador no sé, sé una cosa, que siendo ciego ahora veo. Una persona que le dé la vista a un ciego de nacimiento es como decir el fanatismo religioso, la ceguera espiritual. Por eso él le dice, ya que ustedes dicen que ven, pues en sus pecados morirán, porque su fanatismo religioso no le permitía visualizar a aquel que le abrió los ojos a este hombre. Aquí lo importante es que este hombre, como le dice, sabemos que no oye Elohim a pecadores, pero si alguien teme de Elohim y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no sé yo que abriere a alguien los ojos de ciego nacido de nacimiento. Si no fuera este de Elohim, no podría hacer nada. Respondieron y dijeron, en pecado naciste tú entero y enseñas tú a nosotros. Y lo echaron fuera. He aquí, hermano, que cuando todos nos desprecian, cuando todos se apartan de nosotros, cuando todos, como decir, huyen de nosotros, pues ahí se aparece el Mesías para como decirle a este hombre
Y oyó Josué que lo habían echado fuera, y encontrando le dijo, porque aquel hombre quizás le estaban quitando el piso, le estaban quitando su vida que él había conocido. Y él le dice, ¿crees tú en el hijo de Adán? ¿Crees tú en el hijo de Adán? Que lo traducen hijo de hombre. Respondió aquel y dijo, ¿quién es Adón para que crea en él? Y dijo Josué, lo ha visto a él, y el que habla contigo es aquel. Aquí está el testimonio del Espíritu. Aquí está el Padre dando testimonio acerca de su Hijo. Era la palabra de Elohim revelándose a este hombre. Era el testimonio del Espíritu haciéndole ver a este hombre quién verdaderamente era la persona que le había abierto los ojos, y le dice, dijo a él Josué, lo ha visto a él, y el que habla contigo es aquel. Es decir, tanto el Mesías estaba dando testimonio del Padre, como el Padre estaba dando testimonio del Hijo. Esta es, creo que, la revelación más grande de este capítulo, donde el testimonio del Espíritu se pone en evidencia a la vista de todo aquel que desee recibirlo. Y dice que él le dijo, ¿crees tú en el hijo del Adán? Es importante esta palabra, hermano. Voy a leerle en Miqueas aquí está. Creo que es el capítulo 5. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días incontables. Aquí la palabra Miqueden, es decir, para referirse a esos días de que su origen, fíjense, esta profecía la tienen como que el Mesías debía de venir por Belén. Para todos, y no es un secreto para nadie, que el Mesías debía venir primeramente como siervo sufriente y de esa manera ser glorificado, y él recibió el reino en el cielo, el reino no solo de Israel sino del universo, y que él volverá desde el cielo como el Hijo del Hombre con gloria para venir a implantar el reino de Elohim sobre toda la tierra. Sin embargo, aquí dice bien claro que aunque se habla de un Mesías nacido de una mujer en Belén, sin embargo aquí dice bien claro, cuyo origen es
antiguo desde los días incontables. Esto aquí es Mikeden, desde el principio del tiempo. Mikeden, esta palabra, cuando vamos a Génesis, el capítulo 2, cuando el Mesías forma al hombre, porque Elohim es el creador en el capítulo 1 y la obra del Mesías comienza en el capítulo 2, el 8º día, luego de que Elohim descansara de todas sus obras. En el 8º día comienza la obra del Mesías. Por supuesto que el cesar está relacionado con la muerte, de manera que el hombre creado, formado del polvo, precisamente ese día 7º transgredió el mandamiento, y por lo cual dice que el cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, porque la redención de Elohim está desde la fundación del mundo, desde que fue formado el hombre polvo de la tierra. Y dice que formó el eterno Elohim al humano polvo de la tierra y sopló en sus narices espíritu vivo, y fue el hombre, el humano, un ser viviente. Y dice aquí, plantó el eterno Elohim un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al humano que había formado. Aquí está la palabra Mikeden. Es decir, que desde este Mikeden, desde este principio del tiempo, fueron las salidas del Mesías, aunque él es el primogénito, él es el unigénito de Elohim, porque aunque Elohim hizo, es decir, hay otros que fueron llamados hijos de Elohim, que fueron los que luego se unieron con las hijas, con los Benei Adán. Sin embargo, este es el unigénito del Padre. Cuando Elohim dijo sea la luz, nació el unigénito del Padre y el primogénito de todos los que demás, es decir, de todos los que vinieron después, es decir, los que fueron creados, porque él lo que nació, él no fue creado, él tuvo un nacimiento, él nació por la palabra de Elohim, y por eso su nombre es también la palabra de Elohim. De manera, hermano, que las salidas del Mesías son de este tiempo, como dice aquí, Mikeden, plantó el Eterno un jardín en Edén, en el oriente, y puso al humano que había formado. Este Mikeden testifica acerca de que en este momento ya el Mesías, las salidas del Mesías son desde este principio, desde los tiempos, es decir, desde el Mikeden, desde los tiempos del principio. Así que, hermano, aquí está la existencia del Mesías, y por eso él hace hincapié en el hijo del Adán. ¿Por qué? Porque capítulo 5 de Génesis, cuando se da la genealogía, este es el libro de los descendientes de Adán, Toldot Adán,
generaciones de Adán, desde el momento en que Elohim creó al humano, lo hizo a semejanza de Elohim. Macho y hembra los creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, que la descendencia de Adán son los Benei Adán, en el día en que fueron creados. Y dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza como su imagen y llamó su nombre Set. De manera que a Adán no se le cuenta la descendencia de Caín y de Abel. Abel por cuanto su hermano lo mató y Caín por cuanto fue expulsado no solo de la presencia de Elohim, sino también de la tierra de Erez, y fue expulsado a Adamá, a donde él mismo dijo que grande era su castigo, por cuanto allí en Adamá cualquiera que lo viera lo iba a matar. De manera, hermano, que al él proclamarse hijo de Adán, estaba precisamente vindicando esa descendencia a la cual Elohim refiere como una promesa de redención. Es decir, dice aquí que cuando él habla con la mujer y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí, entonces el eterno Elohim dijo al serpiente, al Ha-Nahas, el Ha-Nahas, ¿por qué hiciste esto? Serás maldito entre todos los animales y entre todas las fieras del campo. Andarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. En este caso, la serpiente que se prestó como el instrumento por medio del cual el verdadero Nahas, el Satán, se estaba manifestando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. De manera que hay una descendencia de la serpiente y hay una descendencia de la mujer. En este caso se dice de Caín que era del maligno. Es decir, que Caín es reconocido en el testimonio como descendiente de la serpiente. Es decir, que la serpiente tuvo una descendencia. Y esa enemistad se mostró entre Caín, que era de la simiente de la serpiente, y Abel, que era de la simiente de la mujer. De manera que esta palabra se cumplieron con la muerte de Abel y con el destierro de Caín. Esta palabra se cumplieron ahí. Pero esto, por supuesto, tuvo la mujer representa aquella
mujer del capítulo 12 de Apocalipsis y que representa precisamente al pueblo que dio lugar al Mesías, no a una mujer, no a María, sino que representa al pueblo que dio, como decir, que provocó de algún punto de vista la venida del Mesías. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, al cual ha de gobernar sobre todas las naciones. Este es el Hijo del Hombre. Este es el Mesías. Y este es Sión, es decir, el pueblo de Elohim, por el cual el Mesías vino al mundo como la descendencia de Adán. Porque, como ustedes pueden ver, a Adán no se le contó descendencia, por cuanto ni Caín ni Abel cuentan en la descendencia de Adán, sino a partir de Set. De manera que el Mesías precisamente se hace hombre en Adamá, en esa tierra a donde Caín mismo dice, lo vamos a leer. Dice aquí, grande capítulo 4 de Génesis. Dice, el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dijo, no sé, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Le dijo, ¿qué hiciste? El sonido de la sangre de tu hermano, Col de Mei, debe ser la voz, Col, de las sangres de tu hermano claman a mí. Fíjense que aquí dice sangres. El sonido de las sangres de tu hermano claman a mí desde el suelo, desde Hadamás, es decir, desde la tierra, Hadamás, de donde fue formado Adán y donde el Hijo de Hombre se hace hombre. La palabra de Elohim se hace hombre en Hadamás. Por eso él se considera el hijo de Adán. Porque Adán fue formado polvo de la tierra. Ahora pues, maldito seas de este suelo que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando trabajes, el suelo no te volverá a dar fuerza y será errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo al Eterno, grande es mi pecado para ser soportado. He aquí me echas hoy de la faz del suelo y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Es decir, aquí dice, está la palabra Hadamás.
Es decir, que lo estaban echando de Eretz a Adamá, a donde él no quería ir. Vaya, si así pudiéramos decir, porque temía que cualquiera que lo viere lo matará. El Eterno le dijo: cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Pues puso el Eterno una señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo encontrase. De manera, hermano, que el conflicto de la descendencia viene desde el Queden, desde mi Queden, es decir, desde el principio. Y por eso el Mesías tuvo que hacerse hombre en Adamá para poder alcanzar desde aquel principio y redimir a toda la descendencia de Adán. Así que, hermano, y no a toda la descendencia, sino también de Adán, sino a los hijos de Elohim. Porque recuerden que hay dos. Están los hijos, los Benei Adán y los Benei Elohim. Los judíos, aún todavía, ellos se proclaman Benei Elohim. El resto de las naciones, Benei Adán. De manera que no hay tal noaditas como algunos pretenden decir, los noaditas refiriéndose a los no judíos, sino que están los Benei Adán y los Benei Elohim. Pero todos tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Elohim. Todos tenemos que nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de Elohim. Así que, hermano, el Mesías no podía nacer de una mujer. No podía nacer de una mujer. El Mesías, cuando dice, se refiere a esta mujer, se refiere precisamente a Sión, a aquella ciudad que dio origen, que dio lugar a que el Mesías se manifestara. Así que, hermano, sé que lo que estamos diciendo es profundo. No digo que sea una revelación inédita, en este caso para mí solamente, sino que sé que muchas personas en el mundo tienen esta revelación. Hay un canal que se llama Torah y Evangelio. Por supuesto, él tiene su perspectiva. Como decir, hay un consejo que dice: miradlo todo, retened lo bueno. Y siempre desde la perspectiva del fundamento que tenemos, que es el Mesías venido mediante agua y sangre. De manera, hermanos, que cuando dice el Mesías, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Pues le está en el hijo de Adán. Fíjense que él le dice: ¿y quién es, Señor? ¿Y quién es? Vamos a leerlo en el... Dice: oyó Josué que lo echaron fuera y encontrándolo dijo: ¿crees tú en el hijo de Adán, en el descendiente de Adán? Respondió aquel y dijo: ¿y quién es Adón para que crea en él? Así que, hermano, nosotros podemos estar en la misma condición que este hombre y decir: ¿y quién es? Para que podamos leer y recibir el entendimiento. Esta pregunta me la hacía yo: ¿qué conexión había
cuando él decía hijo del hombre, hijo de Adán, cuál era la conexión y por qué el énfasis que él hacía. Aunque él es el hijo de Elohim, él se proclamó hijo de Adán, la descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque él viene a redimir tanto a los hijos de Elohim como a los descendientes de Adán. Y todos tenemos que nacer de nuevo. Eso está en el capítulo 3. Lo vamos a leer. Hubo un hombre, lo estoy leyendo en la Biblia revisada del griego, de los fariseos, Natquimón, es decir, Nicodemo, era el nombre de él, gobernante de los Yehudim. Este vino hacia él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que de Elohim has venido, maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Fíjense, un rabino, hermano, uno de los principales de aquellos tiempos. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos tuvieron el testimonio de que verdaderamente este era el hijo del Adán, de que verdaderamente este es el Mesías y que era el hijo de Elohim. Sin embargo, ellos no quisieron recibirlo, como no han querido recibirlo a pesar de las evidencias. Pero solamente Elohim puede abrir. Además, la palabra de Elohim tiene que cumplirse. Y dice: respondió Josué y le dijo: amén, amén, emet, emet, te digo, si no nace alguien de arriba, no puede ver el reino de Elohim. Le dice a él Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo anciano? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer? Respondió Josué: emet, emet, te digo, si no nace alguien de agua y de rúa, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido de rúa, rúa es. No te asombres de que te dije: es necesario que ustedes nazcan desde arriba, nazcan del Espíritu. La rúa de donde quiere sopla y su sonido oyes, mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de la rúa. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden ser estas cosas? Respondió Josué y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. Emet, emet, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto damos testimonio, y el testimonio nuestro no reciben. Si lo terrenal les dije y no creen, ¿cómo si les digo lo celestial creerán? Y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Adán, que estaba en el cielo, fue el que descendió del cielo, y nadie ha subido. Es decir, que después que bajó y dio testimonio, volvió a subir a donde estaba primero. Y dice Apocalipsis que vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Y dice: y nadie ha subido al cielo sino el que del cielo descendió, el Hijo del Adán. El Hijo del Adán, hermano. Por eso es, hermano, que él, siendo hijo de Elohim, el unigénito, es decir, no es igual al resto, tiene una característica: es el unigénito y es el primogénito de todos los hijos de Elohim. De manera que no solo él existe desde el principio, sino que nació únicamente del Padre por la palabra. Y dice:
Y como Moshe levantó la serpiente, el Nahas, en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Mira, hermano, hay una enseñanza en Apocalipsis que dice que aún los escogidos serían confundidos, serían engañados. Es por eso que debemos mantenernos centrados en el testimonio, en el Evangelio eterno y en la revelación de Apocalipsis, es decir, en la revelación del Padre, precisamente para mantenernos centrados, para no desviarnos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado aún Moisés levantó al Nahas en el desierto. Moisés fue engañado, quiso Elohim no dejarlo en vergüenza, sin embargo, tampoco pudo entrar a la tierra, aunque la redención del Mesías alcanza también a Moisés y a todos los que quedaron en el desierto. Así que, hermano, este es el testimonio que hemos recibido. Este es el Mesías. Este es el Hijo de Adán, que vino a redimir a todos aquellos que no solo nacieron polvo de la tierra, sino a toda la descendencia de la mujer, y que ahora somos hijos de Elohim y hemos pisoteado la cabeza de aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Por qué no hacemos su voluntad? Como Caín, que mató a su hermano, sino que hemos creído en aquel que Elohim envió, en aquel que no tiene ninguna apariencia ni hermosura en él, pero es la vida. Y la vida, hermano, no se proclama en azoteas, la vida no se anuncia, la vida la valora aquel que ama la vida, aquel que aprecia las acciones de vida. Todo lo que contribuye a la vida, hermano, es bueno. Todo lo que traiga vida a las criaturas es bueno. Cuando usted participa en acciones que traen vida, es bueno. Pero cuando usted participa en acciones que traen muerte al hombre, es malo. Y usted está haciendo la voluntad del Nahas, del serpiente, que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Mesías vino a dar vida, y vida abundante, vida eterna, la vida que necesitamos, hermano. La vida en el mundo aparentemente está siendo destruida, hermano. La muerte, el Nahas, está matando en todas las naciones de diferentes formas, con plagas, con virus, con enfermedades incurables, con guerras entre las propias familias, guerras por dinero, guerras por riquezas, conflictos familiares. Pero no debemos perder la perspectiva del Mesías, la perspectiva de aquel que se dio a sí mismo, que se ofreció y se dio a sí mismo
para darnos vida, hermano, para deshacer las obras del Satán, las obras del Najás. Por eso, entre tanto que estamos en el mundo, también damos testimonio y somos luz del mundo. Gloria, honor, poder, gracia, alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracia y paz para todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Oramos por la justicia y por la vida en el mundo. Oramos para que no buscamos culpable ni señalamos a nadie, pero cada cual dará cuenta de sí a aquel que todo lo ve. De manera, hermano, que aunque usted encubra sus pecados, aunque usted utilice toda la tecnología del mundo para encubrir su maldad, su pecado, su homicidio, su asesinato, por la palabra y por la sangre que derramó el Mesías, como decir, toda la verdad saldrá a la luz. No hay nada encubierto que no haya de salir a la luz. Como sale el sol y se oculta y viene la noche, así también a una noche viene el día. Ciertamente la noche está viniendo, pero también el sol de justicia se manifestará para gloria de Elohim y para aquellos que lo esperamos. Proclamamos que el Creador es justo, es verdadero, es veraz, que nos ama, nos amó y nos ama y envió a su Hijo, y que está haciendo juicio y justicia en la tierra y misericordia, porque esas cosas quiere. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en el hombre. Benditos los que creen y los que confían en el Elohim eterno y en su Hijo nuestro Mesías. Amén.